pase el doctor Jacob Mostoboy, del Departamento de Matemáticas de Universidad, que va a hablar sobre nudos y álgebra. Muchas gracias. O sea, el título es un poco ambicioso, o sea, muy demasiado ambicioso. O sea, no les voy a contar nada de esto, ¿no? Bueno, les voy a contar algo, ¿no? Pero decir algo como nudos y álgebra es como decir el sentido de la vida, ¿no? Es que es gigantesco el tema. O sea, ambos temas, aquí hay dos temas. Realmente me acabo de dar cuenta de que probablemente un nombre mejor sería nudos y cálculo, pero pues tampoco sería la verdad. Sí. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? O sea, supongo que todos han visto, al menos un poco, de lo que son los nudos en el contexto matemático. Los nudos son estas cosas, bueno, más o menos. Un nudo es una curva cerrada en R3 sin autointersecciones. Ahora, pedimos que esta curva realmente sea suave, sea lisa en todos sus puntos, y de hecho lo que no es obvio de este dibujo es que también pedimos que sea orientado. Realmente, esto quiere decir que, en otras palabras, un nudo no es otra cosa que una función suave, o sea, diferenciable del círculo a R3, que es inyectiva. Hay muchas definiciones diferentes de lo que es un nudo, ¿no? Pues abren un libro y pues, o sea, y pues lo más probable es que la definición que tengan no es la que quieren, ¿no? Porque pues la gente habla de nudos orientados o no orientados. También se habla de nudos poligonales, cuyos segmentos son que consisten de unos segmentos de redes. Pues hay varias versiones, y todo esto básicamente se debe al hecho de que la gente quiere definiciones que sean más cómodas para sus estudios. Pero el resultado siempre es el mismo. Realmente estamos describiendo el mismo fenómeno, y este puede ser ilustrado muy bien con curvas suaves. La teoría de nudos es relativamente nueva en las matemáticas. Tiene como 100 años más o menos, tal vez un poquito más, y se debe a cierta locura de Lord Kelvin, quien buscaba una teoría de núcleo atómico, la teoría de elementos químicos, porque pues nadie sabía de qué consistían los elementos químicos, cómo eran los átomos, y pues su conjetura fue que átomos no eran más que unos remolinos pequeños de éter, y la diferencia entre los elementos químicos se explicaba por el hecho de que estos remolinos podrían estar anudados. Ahora, es una locura total, porque pues ni siquiera, o sea, no hay ningún éter. Esto fue una idea que no sobrevivió al siglo XX, ni siquiera el inicio del siglo XX, no sobrevivió de hecho las ecuaciones de Maxwell. Y pues por otro lado, si tienen un medio, como pues el agua, por ejemplo, y tratan de crear un remolino ahí, crear un remolino anudado es complicadísimo, ¿no? O sea, fue algo totalmente inverosímil desde el principio, pero un matemático escocés, Tate, quien era amigo de Lord Kelvin, decidió clasificar los nudos más sencillos para ver cómo podían explicar los tipos topológicos de nudos,
cómo podrían explicar las propiedades de los átomos. Entonces, él compuso una tabla, pues bueno, estos son los primeros nudos de esta tabla. Entonces uno pensaría que esto sea, digamos, el hidrógeno, esto sea el helio. Pero bueno, muy rápidamente la gente se dio cuenta de que esto no tiene nada que ver con la química. Entonces la teoría de nudos se quedó como un juego matemático. Ahí. Ahora, la razón por qué nos interesa la teoría de nudos ahora no es porque está aplicada a algo. O sea, los matemáticos siempre tratamos de, bueno, no siempre, en varios casos tratamos de vender gato por liebre. ¿Por qué? ¿No? Pues porque el dinero en este mundo existe para aplicaciones, ¿no? Entonces todos queremos mostrar que hacemos algo muy útil, que nos den mucho dinero para no sé qué, ¿no? O sea, no sé para qué la gente quiere este dinero, pero el resultado es que pues aparecen unas aplicaciones, entre comillas. Por ejemplo, la gente se dio cuenta de que pues la ADN pues es una molécula muy larga y puede estar anudada. Entonces, curiosamente, se pueden distinguir los tipos topológicos de nudos que forman el ADN mediante ciertas reacciones físico-químicas. Entonces, esto creó pues una gran conmoción, ¿no? Pues que la teoría de nudos sirve de algo, ¿no? Pues lamento decir que no se ha curado una sola enfermedad usando la teoría de nudos. Entonces, desde el principio les quiero decir que yo no creo en eso. O sea, es mucho más útil la aplicación de la teoría de nudos. O sea, si están, bueno, esa no es aplicación de la teoría de nudos. Si tienen una cuerda y quieren hacer un nudo, pues tampoco es teoría de nudos, ¿no? Pues es un poco de destreza y ya, ¿no? O sea, una de las mayores vergüenzas de mi vida fue cuando en Cuernavaca, en el Instituto de Matemáticas tienen unas palapas y tienen hamacas, ¿no? Entonces pues decidí echarme en una hamaca y pensar en la teoría de nudos exactamente. Pues amarré la hamaca, me eché en ella y me caí con todo en la hamaca, ¿no? Porque no supe amarrar el nudo, ¿no? O sea, sin embargo, pues iba a pensar en cosas que sí tenían sentido en el contexto de la teoría de nudos matemática. O sea, la razón verdadera por qué estudiamos la teoría de nudos, los matemáticos, no es por ninguna aplicaciones. Es porque los nudos son un objeto matemático extremadamente interesante que tiene mucho que ver con varias partes de la matemática, con álgebra, con cálculo, qué sé yo, bueno, álgebra y cálculo casi es todo, ¿no? Pero hay muchos temas muy diferentes que al parecer no tendrían nada que ver con la teoría de nudos, que por alguna razón aparecen ahí y de un modo no trivial, muy no trivial. Entonces, para empezar, ¿cuáles son los problemas en la teoría de nudos? Entonces, el problema número uno, que ya es mortal, es la clasificación. O sea, aquí, esta tablita nos da la impresión de que los matemáticos ya enumeraron todos los nudos. Pues no, enumeraron estos nudos, ¿no? Y lo demás, pues quién sabe. O sea, claro, hay ciertos modos de hacer listas de nudos. Y, por ejemplo, este número es el mínimo número de cruces que se necesitan para dibujar un nudo en un diagrama plano. Aquí son 3, aquí son 4, aquí son 5, etc. Entonces hay tablas por el estilo, como hasta 14 o 15 cruces tal vez. Bueno, no se ve nada, ¿no? Pero se nota que hay pues mucha complicación en ese juego. Esto sospecho que fue una de las primeras tablas de nudos de Tate. De hecho, no sé cómo Tate logró clasificar tantos nudos,
porque realmente es muy complicado decir si dos nudos son equivalentes o no. O sea, en las tablas de Tate solo hubo un error. Había dos nudos, hubo dos nudos que resultaron ser equivalentes. ¿Qué es lo que significa equivalentes? O sea, aquí yo no he mencionado cuándo dos nudos son equivalentes. Pues lo que podemos hacer con un nudo en el espacio es deformarlo un poquito sin crear autointersecciones. Entonces, si un nudo se puede obtener de otro nudo por medio de una deformación sin crear autointersecciones, entonces estos dos nudos serán equivalentes. Ahora, otra vez, hay 1000 definiciones de equivalencia y no quiero meterme en esto, pero la idea de todas las definiciones es la misma, que pues dos nudos son equivalentes si uno se puede deformar en el otro. Ahora, un nudo obviamente se puede presentar por varios diagramas, ¿no? Y de hecho, no sé qué sigue, esto. Entonces, un diagrama es algo así. Y claro, podemos hacer varias transformaciones con los diagramas. Y estas son las transformaciones básicamente. O sea, localmente podemos tomar, por ejemplo, un pedacito de nudo, un segmentito del diagrama, y ponerle un lacito. Obviamente, pues este lacito se puede deshacer así. ¡Trac! Entonces, estas son equivalentes. Obviamente también, esta parte, este arco, simplemente se puede mover hacia la izquierda, y este hacia la derecha, y obtenemos esto. Estas movidas en los diagramas se llaman las movidas o los movimientos de Rademacher. Y está un poco simplificada esta tabla, ¿no? Porque recuerden que nuestros nudos realmente están orientados y aquí no se ven ninguna orientaciones. Pues hay algunas versiones más de estas mismas movidas, pero básicamente todas las movidas que se ven así se llaman la primera movida de Rademacher, esta es la segunda y esta es la tercera movida de Rademacher. Ahora, un diagrama de un nudo puede ser muy feo y complicado. Pues voy a tratar de dibujar algo que se vea. Bueno, este nudo que acabo de dibujar es equivalente a uno de los primeros nudos de esta tabla. ¿A cuál? Pues a este. Pueden checarlo. Entonces, bueno, sí, se ve complicadito, ¿no? Pero pues, esta era la idea. ¿Y cómo simplificarlo? Vamos a ver. Sí, yo creo que se me pasó un poco la mano, ¿no? Pero bueno, entonces... qué horrible. Entonces, por ejemplo, aquí se puede hacer una tercera movida de Rademacher. O sea, este segmento se puede pasar sobre esta cruce. O sea, podemos borrar esto y reemplazarlo con algo así.
Esta es una tercera movida de Rademeister. Luego podemos hacer lo mismo acá. Y luego acá. Y luego acá. O sea, no sé, es que es fácil de hacer, pero pues toma tiempo borrar y dibujar. O sea, más bien les invito a que mediten un poco en este dibujo, que se den cuenta de que realmente este nudo es trivial. Trivial es decir, equivalente a un circulito. Claro, o sea, no es que recuerde yo así de bien un dibujo tan complicado de un nudo trivial. A mí me cuesta trabajo, francamente, dibujar hasta el nudo trébol, ¿no? O sea, no, más o menos el trébol, o sea, es este. O sea, todavía puedo, pero el figura 8, esto ya es complicadísimo. ¿Por qué? Porque uno se equivoca en un cruce, en una solo cruce, creo que en esta. O sea, si cambia uno, no en esta, tal vez si cambiamos estas dos cruces, entonces lo que sale es un nudo equivalente a este. Sí. Este juego de dibujar nudos es complicadísimo. Pero hay un truco, mientras iba yo dibujando esta cosa, siempre cada vez que iba dibujando, cada vez que llegaba a una cruce nueva, dibujaba una curva que va hacia abajo. O sea, siempre lo que estaba dibujando, si lo veíamos desde un lado, esto se vería algo así, que iba yo dibujando algo, pues que desde arriba se ve muy complicado, pero va bajando, y luego pues lo cierro. Entonces es claro que algo que va bajando, simplemente lo podemos empujar hacia un lado y pues se vuelve un nudo trivial. O sea, todo esto como que lo podemos empujar hacia allá. Pero en el diagrama esto no es obvio, ¿no? O sea, es un bonito ejercicio en aplicar las movidas de Rademeister, pues que esto es trivial. Entonces, bueno, este es el nudo trivial, ¿eh? Imagínense los no triviales. Digo, es una sorpresa que Tate realmente logró componer algo que tenía sentido. Se encontró un solo error en sus tablas, y el tipo que encontró el error creo que no tenía nada que hacer, trabajaba en un buró de patentes o algo así como clásico, estilo Einstein, ¿no? O en una compañía de seguros. Entonces no tenía nada que hacer, jugaba con los nudos, con las tablas de Tate, y descubrió que dos nudos realmente eran iguales. Se llaman los nudos de Perpo, esta pareja de diagramas iguales. Ahora, desgraciadamente, lo logramos, con un par de matemáticos rusos, escribimos un libro sobre la teoría de nudos, y logramos ofender a pobre Perpo, pero del modo más espectacular. Es que Perpo también inventó una notación para los nudos, y esta notación pues luego fue reemplazada por alguna más moderna, y entonces uno de mis colaboradores, yo no tenía ninguna culpa, quería escribir en inglés, pues que en la vieja notación de Perko, pues tal cosa, ¿no? Y entonces, pero lo que le salió es en la notación del viejo Perko. Entonces, obvio, ¿no? Sale el libro, se vende en Amazon, y pues ahí está Perko escribiendo una reseña, ¿no? Y bajo una estrella diciendo de que no me gustó lo del viejo Perko. Pero bueno, o sea, la historia de Perko es sobre la utilidad del ocio, ¿no? Si tienen un trabajo aburrido, pueden hacer algo interesante como verificar las tablas de nudos de Tate. O sea, claro, yo creo que ya están bastante bien verificadas, ¿no? Pero hay otras cosas que hacer.
Entonces, bien, o sea, las movidas de Rademacher, aplicar los movimientos de Rademacher, es una ciencia complicada, o sea, no sabemos realmente cómo es que tenemos que aplicar estas movidas para ver si los nudos realmente son equivalentes. Pero afortunadamente, bueno, este 1 no es el número de pantallita, ¿no? El 1 significa el método número 1 de imaginar nudos. Y es el método usando diagramas planos de este estilo, módulo los movimientos de Rademacher. El número 2, el modo número 2 de imaginar los nudos, bastante combinatorio, es por método de por medio de diagramas de Gauss. Entonces, el diagrama de Gauss es lo siguiente, o sea, consiste en lo siguiente, es un círculo que representa realmente el parámetro a lo largo del nudo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Empezamos con un punto, marcamos aquí un punto, aquí también tenemos que marcar este punto. No sé dónde está porque robé esta imagen del internet. Pero bueno, en alguna parte aquí empezamos. Sí, aquí yo creo que empezamos. Y vamos caminando a lo largo del nudo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a una cruce, marcamos un punto aquí. Y recordamos que es este O, supongo que significa over, cruce número 1. Y luego seguimos aquí y llegamos íbamos hacia acá, perdón. Llegamos a la intersección número 2, pero en la intersección número 2 vamos por abajo, ¿no? Y esto es el U, el under. Entonces seguimos, llegamos al número 3, y el número 3 estamos arriba, ¿no? Entonces esto es O, etcétera, ¿no? Entonces así obtenemos 6 puntos. Ahora, estas etiquetas realmente son superfluas. Lo que se hace aquí es lo siguiente: el punto número 1 se conecta con la otra vez que aparece el punto de esta misma cruce a lo largo del parámetro, ¿no? En cada cruce pues la pasamos 2 veces, una arriba y otra abajo, y la flechita la dibujamos desde arriba hacia abajo. Ahora, estos signos, los menos en este caso, lo que significan es lo siguiente: es que en cada cruce tenemos 2 vectores, ¿no? Tenemos 2 vectores, uno a lo largo de la parte que va arriba, otro a lo largo de la parte que va abajo, y pues bueno, podemos dibujar el tercero que va desde arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, dependiendo de su convención. Entonces tienen una terna de vectores, y esta terna puede ser positiva o negativa. Entonces este signo es el signo de esta terna, pueden ser positivas o negativas. Ahora, bueno, no sé qué sigue. Sí, entonces en los diagramas de Gauss realmente están asociados a los diagramas planos. Entonces también tenemos los movimientos de Rademacher aquí, y se ven de un modo un poco distinto, ¿eh? Por ejemplo, así se ve la tercera movida de Rademacher. Entonces, igual podemos pensar que los nudos no son más que el conjunto de todos los diagramas de Gauss, módulo los movimientos de Rademacher, ¿no? Esto es el segundo modo de representar los nudos. O sea, es útil porque es muy fácil codificar un diagrama de Gauss, pero tampoco nos dice mucho de los nudos. Este es otro modo de codificar nudos. No sé cómo se llama esto en español. Son como libros de 3 hojas. En cada, o sea, tenemos 3 semiplanos unidos por como en una recta. Entonces, estos arcos se conectan, o sea, tenemos cierto número de puntos sobre esta recta,
estos arcos se conectan y forman un nudo. Ahora, lo que no, digamos, esto es totalmente combinatorio. Un conjunto de arcos, pues también es fácil de codificarlo, pero tampoco nos dice mucho de la estructura del nudo. Es que lo que sucede realmente con los nudos es que uno piensa que son como, que un nudo es como un producto de sus cruces, de alguna manera pegados, pero no uno tras otro, sino pues por todos lados. Entonces, realmente lo que estamos buscando es una estructura algebraica que nos codifique pues, lo que son los nudos. Y hay una estructura algebraica que ayuda mucho a entender los nudos, y estas son las trenzas. O sea, ¿qué es una trenza? Tenemos, o sea, es una trenza vista desde un lado. Tenemos dos planos en R3, horizontales, y en cada uno de estos planos hay cierto número de puntos. Los puntos de arriba corresponden a los puntos de abajo. Aquí, estos puntos están aquí, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y tenemos varios segmentos suaves, varias curvas, que van bajando o subiendo, o sea, esto da igual, que conectan los puntos de arriba con los puntos de abajo, pero siempre bajando, siempre subiendo, sin ninguna tangente horizontal en ningún momento. Entonces, esta cosa se llama una trenza. No se pueden intersectar los segmentos. Ahora, lo maravilloso de las trenzas es lo siguiente, que la relación de equivalencia natural, y esto es que pues, una trenza se puede deformar igual que con los nudos, una trenza se puede deformar y pues obtenemos una trenza equivalente. Entonces, con esta relación de equivalencia, obtenemos, las trenzas forman un grupo. Ahora, esto funciona de la siguiente manera. Si tenemos dos trenzas, así vistas desde un lado, por ejemplo, una es que 9 y la otra, voy a dibujarla abajo, que se ve como un 11. Las podemos multiplicar, es decir, simplemente pegar una a la otra, así, concatenarlas. Y la concatenación, o sea, de 9 por 11 va a ser así. Esto es el producto de dos trenzas. Ahora, hay una trenza, hay una unidad para este producto, y es igual a 3. Bueno, en este caso. O sea, claro, si multiplicamos una trenza por otra trenza, pues, o sea, no va a salir idéntica, va a salir como un poco deformada, pero consideramos todo salvo deformación. Entonces, si multiplicamos, por ejemplo, una trenza así por una trenza así, pues lo que nos queda es básicamente lo mismo. O sea, podemos aplastarla y llegamos a lo que teníamos antes. Y lo más importante, pues es muy importante, nunca uno sabe qué es lo más importante, pero para cada trenza existe un inverso. Y un inverso es simplemente la misma trenza, pero reflejada en un plano horizontal. Aquí tenemos una reflexión, y es claro que este producto es equivalente a una trenza tibial, simplemente usando la segunda movida de Rademacher,
Podemos mover esto acá, y lo que obtenemos es algo así, ¿no? O sea, tenemos algo así, aplicamos la segunda medida de Rademacher y tenemos una trenza trivial. Entonces, las trenzas forman un grupo y se llama el grupo de trenzas Bn. Y este grupo tiene un homomorfismo al grupo simétrico, al grupo de permutaciones de estos elementos. N aquí es el número de puntos, es el número de hilos. Entonces esto, por ejemplo, es B3. Entonces de Bn tenemos un homomorfismo al grupo simétrico. ¿Y cuál es? O sea, cuando vamos... Supongamos que los puntos estos están denumerados. O sea, esto es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, a una trenza, pues le corresponde una permutación de la siguiente manera. 1 va a ¿dónde? Va a 1. 2 va a 3. Y 3 va a 2. Esto es la permutación asociada a una trenza. Entonces, es obvio que cualquier permutación se puede obtener de una trenza. Entonces, este homomorfismo tiene un núcleo, un kernel, y el kernel consiste de las trenzas que conectan los puntos correspondientes, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, y este se llama el grupo de trenzas puras. El grupo de trenzas puras. Y en ruso, pues se llamaban trenzas pintadas. O sea, de pintadas a puras, como no tiene nada que ver. Esto dice un poco de lo arbitrario que son los nombres en las matemáticas. Ahora, el grupo de trenzas puras se puede describir perfectamente bien en varios, o sea, ustedes saben, supongo, que los grupos se pueden describir en términos de generadores y relaciones. O sea, el grupo Bn se puede escribir en términos de generadores y relaciones de un modo muy fácil. Pero el grupo Pn, además, se puede describir como un producto semidirecto de varios otros grupos mucho más sencillos. O sea, tenemos la verdad sabemos prácticamente todo sobre el grupo de trenzas puras, pero esto contrasta mucho con el caso de los nudos, porque, pues fíjense, las trenzas parecen mucho a los nudos, son unos objetos anudados, ¿no? O sea, que están todo enmarañado ahí, pero gracias al hecho de que las trenzas se pueden multiplicar, podemos decir varias cosas. O sea, realmente no quiero decir demasiadas palabras sin que no tengan sentido. Pn, lo que sucede es que Pn es un producto semidirecto de lo que se llama el grupo libre. Sí, se llama libre, es por algo, es algo muy básico. Ahorita lo vamos a ver. Con el grupo Pn-1. No me acuerdo de qué lado se tiene que poner. Este grupo que actúa en pues no sé, tal vez es aquí, tal vez es aquí. No sé. O sea, es un producto semidirecto de estos dos grupos. Como este también es un producto semidirecto de Fn-1, bueno, perdón, eso es así. Entonces, esto es lo mismo que Fn-1, producto con Fn-2, etc. Bueno. Y entonces, estos grupos son totalmente explícitos. Entonces, el problema de clasificación para trenzas no existe. Está totalmente resuelto, a diferencia de los nudos. Ahora, podemos tratar de aplicar las trenzas a los nudos. Este es un desastre. Y hay un modo de obtener, si lo piensan, un modo totalmente obvio de obtener un nudo de una trenza.
tomamos una trenza y pues de alguna manera, o sea, tiene ahí como unos hilos sueltos al final, pues juntémoslos, ¿no? Por ejemplo, así. O sea, tenemos una trenza de 5 hilos y entonces vamos a juntar los hilos así, en turno. Y claro, pues el primero va hacia arriba, el último va hacia abajo, pero los podemos juntar así. O sea, esto no está dibujado aquí, pero los podemos juntar, obtenemos un nudo. Entonces, tenemos una función de las trenzas a los nudos. Ahora, fíjense que las trenzas tienen un número de hilos y los nudos no, o sea, los nudos siempre están, o sea, tienen un solo hilo. Aquí, si simplemente cerramos la trenza de estos 3 hilos, obtenemos este nudo, que es el mismo que este, ¿no? O sea, juntar, digamos, adjuntar dos hilos al final, realmente no da nada nuevo. O sea, obtenemos el mismo nudo. Entonces, la situación algebraica es la siguiente. Ahorita les dejo este dibujo. Tenemos una función del grupo de trenzas en un número impar de hilos. Digamos, tenemos P2N más 1 al conjunto de los nudos, vamos a llamarlo así, y tenemos, ¿qué más? P2N más 3, 2N más 3, también a los nudos, y tenemos una función, es un homomorfismo de grupos de trenzas, que es pintar 2 hilos al lado. Entonces esto nos da una inclusión de grupos. Y podemos seguir manufacturando grupos de trenzas más y más grandes. P2N más 5, etc. Entonces, hacer un nudo de una trenza es lo mismo que añadirle más hilos, ¿no? Y luego hacer un nudo. O sea, simplemente la única diferencia es que pues tendrá una jorobita aquí que, pues, que se puede deformar a nada. O sea, obtenemos un nudo equivalente. Entonces, la unión de todos estos grupos, vamos a llamarlo el grupo de trenzas. No, esto es para las puras. Porque si no son puras, lo que podemos obtener es un enlace, es algo con varias componentes. Por eso tenemos que checar muy bien de dónde van los hilos a dónde. Entonces, tenemos al final, lo que obtenemos es un homomorfismo, qué optimista, ¿no? Es una función de conjuntos del grupo de trenzas en un número infinito de hilos a los nudos. Y resulta que esta función se puede describir en términos de la teoría de grupos muy fácilmente. Resulta que existen 2 subgrupos, H1 y H2, vamos a llamarlos así, en este grupo P infinito, tal que los nudos, el conjunto de todos los nudos, es un cociente de ambos lados, por 2 lados, por H1 o H2. O sea, cuando tomamos, esto quiere decir que tomamos clases, no sé cómo se llama esto, ni clases bilaterales o algo así. O sea, ustedes saben que son clases laterales de un lado. Si tenemos 2 subgrupos, podemos tomar clases laterales por 2 lados. Entonces, son elementos, o sea, si X es un elemento en P infinito, entonces su clase bilateral, llamaremosla así, es este conjunto, H1 por X por H2.
Entonces, este tipo o sea, son cualquier elemento de H1 multiplicado por X por cualquier elemento de H2. Entonces resulta que estos son los nudos. Ahora, ¿cómo verlo? Pues no es difícil desde... Bueno, no es difícil, tampoco es 100% trivial. Es un teorema que en su primera versión fue demostrado en 1970 por John Gilman. O sea, aquí tenemos una trenza, ¿no? Y estos son dos elementos de H1. ¿Qué significa esto? H1 son... o sea, los nudos vienen de las trenzas. Entonces nos interesa por cuál elemento podemos multiplicar una trenza para que nos dé el mismo nudo. Y entonces, si multiplicamos esta trenza por algo así, obviamente cerrar esta trenza nos da lo mismo que cerrar esta trenza. O sea, si tenemos un nudo así, pues esta lengüita torcida simplemente la podemos destorcer. Y aquí es lo mismo también. Tenemos una lengüita que podemos como hacerla muy delgadita y pasarla por acá y sacarla y ya, ¿no? Entonces, estos son los elementos típicos de estos grupos. Esto es del grupo H1 y el H2 será lo mismo pero abajo. Entonces, wow, el problema de la clasificación de los nudos lo redujimos a un teorema de la teoría de grupos. Ahora, esto es totalmente inútil. ¿Por qué? Porque la teoría de grupos es imposiblemente difícil. O sea, cualquier cosa con los grupos, pues no podemos. O sea, si tenemos dos presentaciones en términos de generadores y relaciones, no sabemos si estas presentaciones nos determinan el mismo grupo. Por ejemplo, si tenemos dos elementos en el mismo grupo, dado por generadores y relaciones, pues sabe decir que si estas dos palabras en generadores son el mismo elemento, pues no hay manera. O sea, la teoría de grupos, a diferencia de lo que les cuento en la clase de álgebra, es imposible. O sea, es complicadísimo, ¿no? Pues, entonces, por ejemplo, bueno, sabemos que los nudos es un cociente bilateral del grupo de trenzas. A ver, hagan algún cálculo con esto. Pues bueno, yo conozco gente que han hecho estos cálculos, pero pues uno necesita una computadora o algo bastante complicado para hacer cálculos más sencillos. O sea, esto no nos sale. Bueno, fue un intento de hacer álgebra. Bueno, el otro intento de hacer álgebra es un poco más interesante tal vez. Bueno, no debería hablar mal de las trenzas. Pero es otro tipo de cosa, o sea, es otro tipo de estructura algebraica. Las trenzas simplemente tienen la multiplicación. Y una multiplicación es muy poco. Estos objetos, que aquí tengo un ejemplo, no sé cómo se llaman en español, o sea, bueno, no que no sé, o sea, sé varias palabras para ellas. Les dicen marañas, por ejemplo. Pero en inglés se llaman tangles. Y básicamente la idea es que podemos descomponer un nudo no solo en productos como de unos pedazos horizontales. Como una trenza, pues bueno, usando productos, se pueden escribir generadores, relaciones. Cualquier trenza será un producto de unas trenzas bastante simples. Pero esto no funciona con los nudos. Lo que funciona con los nudos es descomponerlos así y así. O sea, como que descomponerlos como en átomos. Y esto es usando tangles. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, esto es solo un ejemplo. ¿Cómo funciona un tangle? Tenemos dos planos. Bueno, aquí está dibujado dentro de un cúbito.
pero realmente tenemos dos planos y unos puntos arriba y otros puntos abajo, y hay unos segmentos que conectan algunos de estos puntos. Puede que los de arriba se conecten con los de arriba, los de abajo con los de abajo, puede que haya unos segmentos ahí volando y que no están conectados con nadie. Por ejemplo, un tangle perfecto es dos planos, 0 puntos acá, 0 puntos acá, y un nudo ahí dentro. O sea, es como una generalización de lo que son los nudos. Pero realmente, la ventaja de los tangles es que hay dos tipos de operaciones sobre ellos. Entonces, aquí está esto bien ilustrado. Esto es un tangle, esto es el otro, y esto es el producto. No es un producto como el producto de trenzas, pegar uno de ellos arriba del otro. Y este es lo que se llama el producto tensorial, es tomarlos y pegarlos al lado uno del otro. Son dos operaciones. Y entonces es intuitivamente claro que un nudo pues, se puede descomponer usando estas operaciones así y así. O sea, se puede descomponer en partes muy sencillas. Y es el caso. Ahora, estas son, o sea, cualquier tangle se puede, cualquier nudo, cualquier otro tangle, de hecho, se puede descomponer como un producto de estos, de los tangles elementales. Un producto o un producto tensorial. Entonces, estos tangles son muy pocos. Claro, las relaciones son un poco más complicadas, pero pues esto es una lista completa, ¿no? Entonces tenemos cierta esperanza de describir los nudos en términos de los tangles. Ahora, esta esperanza no es de todo incorrecta, o sea, podemos describir cosas muy importantes de los nudos en términos de los tangles, pero déjenme, o sea, ya que mencioné la palabra álgebra, les debo decir cuál es la estructura que tienen los tangles. Y la estructura no es tan sencilla. Los tangles forman una categoría. O sea, bueno, sencilla, ¿no? O sea, claro, lo vimos ayer, que las categorías son lo más básico. Lo que pasa es que dos tangles no necesariamente se pueden multiplicar. O sea, si tenemos, por ejemplo, un tangle así, ¿no? Y un tangle así. Esto es un caso sencillo. Realmente no los podemos multiplicar porque este arco está orientado así, este arco está orientado así, y queremos que las orientaciones también peguen. Entonces, esto no se puede multiplicar verticalmente. Podemos ponerlos al lado uno del otro, eso sí. O peor, con algo así. O sea, lo que queremos es que los términos de los arcos, los extremos de los arcos, se peguen. Entonces, para esto, la multiplicación que tenemos solo es parcial. Y esto sucede en categorías. Entonces, la categoría de los tangles funciona así. Los objetos son unas sucesiones de puntos con unos signos, más o menos. Algo así. Y supongamos que tenemos dos objetos así. Algo así. Entonces, un tangle sería un morfismo entre estos dos objetos. Por ejemplo, algo así. ¿No? Entonces, los signos corresponden a las orientaciones de arcos
pues son los extremos de estos arcos, ¿no? Entonces, un tangle es un morfismo entre dos objetos, pero no cualesquiera dos morfismos se pueden componer. Obviamente, esto es lo que estamos codificando aquí. Entonces, los tangles forman una categoría y pues bueno, el producto tensorial, es decir, poner los tangles al lado uno del otro, es una estructura adicional que dice que es una categoría monoidal. Pero bueno, no voy a dedicar más palabras a eso. Ahora, ¿para qué son tan útiles estos tangles? O sea, realmente, bueno, primero les tengo que contar otra cosa. Primero les tengo que contar algo sobre el cálculo. Bueno, tengo unos 10 minutos, supongo. ¿Qué es cálculo? Pues Newton, quien lo inventó, básicamente pensaba que el cálculo es el arte de escribir series de potencias. Entonces, para él, las series de potencias fue el invento más grande de su teoría del cálculo. Y una sorpresa interesante es que las series de potencias, las series de Taylor, son mucho más universales que para las funciones. O sea, cualquier cosa se puede descomponer en series de potencias. Y la idea es la siguiente. O sea, claro, estoy simplificando un poco. Pero si tenemos un objeto, si tenemos, qué sé yo, objeto no como objeto en categoría, si tenemos una cosa, ¿no? Y esta cosa tiene la propiedad de que se puede hablar de las subcosas de esta cosa. Ahí podemos formar una expansión de Taylor de esta cosa. O sea, a la cosa le asociamos la suma de las subcosas de la cosa. Ejemplo, supongamos que tenemos un polinomio x a la n y queremos descomponer x a la n en una serie de Taylor. Bueno, pues en cero, como que no tiene mucho chiste, pero en 1, ¿no? Entonces, si queremos descomponer esta cosa en una serie de Taylor, en 1 vamos a escribir que a x le corresponde 1 más x, ¿no? Para que este x sea chiquita. Entonces esto es 1 más x a la n, y esto es, bueno, ya saben qué es, ¿no? Es 1 más nx más n por n menos 1 entre 2x cuadrada, etc. Pero ¿qué es? O sea, afirmo que esto es la suma de todos los submonomios de xn en algún sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, es que queremos realmente pensar que este x es la misma letra, es x, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces el submonomio x vive dentro de la x a la n? Pues x a la n es x por x, etcétera, n veces. Entonces, el submonomio x ahí vive n veces, ¿no? Puede ser este x o este x, ¿no? El submonomio x cuadrada, ¿cuántas veces vive ahí? Pues n por n menos 1 entre 2, ¿no? Porque, pues, es el número de parejas de x's diferentes, etcétera. Entonces, es un ejemplo muy baboso, pero pues es lo que dicen, ¿no? Que la expansión de Taylor en un punto, bueno, en 1 en este caso, es simplemente tomar la suma de todos los submonomios de un monomio. Y esto se puede extender a los polinomios. Ahora, consideremos un objeto mucho más interesante. El grupo libre en dos generadores. El grupo libre de dos generadores consiste de palabras.
tomemos dos generadores X y Y. Entonces, el grupo libre en X y Y tiene como elementos las palabras de la forma X a la alfa 1, Y a la beta 1, X a la alfa 2, Y a la beta 2, etc. X a la alfa n, Y a la beta n. Y aquí todos los alfas y betas, salvo tal vez el primero y el último, no son cero. Pueden ser negativos, no son cero. Para multiplicar dos de estas palabras, lo que hacemos es escribir una y después la otra. Entonces, como la literatura, ¿no? Primero decimos una palabra, luego la otra. Y la unidad, pues, realmente es una palabra vacía. Y la palabra inversa es escribir todo esto al revés y cambiar los signos, cambiar las exponentes a exponentes negativas, ¿no? Entonces, esto es un grupo libre en los generadores. Es un grupo muy no conmutativo, pero se puede estudiar mediante la expansión de Taylor. Entonces, vamos a escribir en lugar de X, vamos a escribir 1 más X. En lugar de Y, vamos a escribir 1 más Y. Y entonces, pues vamos a sustituir esto en esta palabra y podemos escribir una serie infinita. Y esta serie infinita, pues ¿por qué será infinita? Porque si tenemos alguna potencia negativa, ¿qué es lo que sucede? X inversa, por ejemplo, ¿a dónde va? A 1 más X inversa, y esto es 1 menos X más X cuadrada menos X cúbica, pues como saben bien. Entonces, a cada palabra se le puede escribir una serie infinita en dos letras X y Y, pero la cosa curiosa con esta serie infinita es que ya esto no, o sea, ya las potencias de X y Y en esta serie infinita solo van a ser positivas. Y entonces, a una palabra positiva, por ejemplo, ¿a dónde va? Una palabra con todas las potencias positivas va a la suma de todas las subpalabras de esta palabra. Pero esto se puede extender, o sea, esta cosa se extiende a todas las palabras, y resulta que estos invariantes, que son los coeficientes de la serie que corresponde a una palabra, nos dicen mucho sobre la teoría de conmutadores en el grupo libre. Entonces, lo que nos gustaría hacer es lo mismo con los nudos. Entonces, tomemos un nudo y mandémoslo a la suma de todos sus subnudos. Pues mala suerte, no sabemos qué es un subnudo de un nudo. Pero hay un modo de hacerlo preciso. Pero un modo ingenuo de hacerlo preciso no nos ayuda mucho. O sea, obtenemos algo igual de complicado que lo que teníamos. Entonces, hay una manera absolutamente loca de hacer algo muy parecido a una expansión de un nudo en una serie de potencias, y esto se llama la integral de Kontsevich. La integral de Kontsevich, o sea, la idea que generaliza, la idea que tiene atrás es una idea muy sencilla de calcular el número de veces que un arco va alrededor del otro arco. O sea, si tenemos una trenza, por ejemplo, es una trencita muy sencilla, ¿cómo calculamos cuántas veces uno de los arcos, uno de los hilos, se tuerce alrededor del otro? Podemos pensar que el plano horizontal es el plano de los números complejos, ¿no? Y pues vamos a escribir que esto es, por ejemplo, w de t, esto es z de t. Escribimos esta integral. Pues ya saben, ¿no? Pues el residuo de 1 entre z, pues, ¿cuál es, no? Entonces esto nos da exactamente el número de veces que este hilo va alrededor de este.
generalizándolo un poco, tenemos una fórmula terrible. O sea, esto es, la verdad, uno cuando lo ve piensa, wow. Cuando lo ve la segunda vez piensa lo mismo. O sea, ¿qué es lo que significa todo esto? Lo que realmente, bueno, no les quiero explicar qué es lo que significa todo esto, pero al menos quiero mencionar algunos ingredientes. O sea, si tenemos, aquí está dibujado un nudo, es un nudo muy sencillo, es un nudo trivial. Pero pues bueno, ya para el nudo trivial es complicado hacer cálculos si tiene varios máximos y mínimos de la altura. Entonces, en un nudo, pues bueno, fíjense, aquí, cuando estamos calculando este número, z menos w, es este segmento, ¿no? Es un segmento que va de un hilo al otro hilo en la misma altura, un segmento horizontal. Entonces, estamos calculando cuántas vueltas da el segmento horizontal. Para un nudo cualquiera, vamos a calcular cómo dan las vueltas varios segmentos horizontales. En varias alturas vamos a inscribir varios segmentos horizontales en un nudo y vamos a considerar todas las maneras de hacerlo y vamos a tomar una integral de quién sabe qué cosa sobre el espacio de todas las maneras de hacerlo. Esto es más o menos la idea. O sea, entonces, pero estos segmentos, o sea, una cosa curiosa aquí es que si tenemos dos segmentos, por ejemplo, inscritos en un nudo a varias alturas, tienen varias maneras de estar situadas sobre el círculo. Por ejemplo, se pueden interceptar estos dos segmentos en el círculo del parámetro del nudo, aunque ambos sean horizontales, o pueden ser paralelos. Entonces, realmente cuando solo hay dos segmentos, solo tenemos estas dos maneras de hacer las cosas. Cuando tenemos n segmentos, y aquí pues esto está para cualquier n, tenemos unos diagramas sobre el círculo con n segmentos, con sus finales en el círculo, y la combinatoria de este tipo de diagramas es bastante compleja. O sea, es mucho menos compleja, sin embargo, que la combinatoria de los nudos mismos. Entonces, bueno, esto otra vez ilustra un poco, si tenemos este diagrama con dos segmentos, segmentos que se intersectan, cómo se puede producir los dos segmentos horizontales. Hay muchas maneras. Entonces, bueno, escribir esta integral de Kontsevich pues es difícil, entenderla es más difícil, pero pues hay una pregunta bastante extraña. Bueno, no extraña, o sea, una cosa desconcertante es que esta expresión, o sea, realmente aquí, este dp significa un diagramita con p segmentos, con m segmentos. Es una suma formal de unas diagramitas con estos coeficientes. Bueno, esta es esta integral. Entonces, pero pues esto no tiene nada que ver con la combinatoria, o sea, tenemos una expresión que tenemos que integrar, es totalmente analítica. Y queremos, cuando expandemos un nudo en una serie de potencias, queremos que tenga sentido combinatorio todo esto. Pues, resulta que esta integral de Kontsevich tiene dos propiedades muy interesantes. Una es, bueno, las dos son algún tipo de multiplicatividad. Y son las siguientes. O sea, la integral de Kontsevich, como ahí está escrita, se puede definir para cualquier tangle. O sea, los diagramas que van a aparecer son diagramas, o sea, si tenemos un tangle ahí como de este tipo, ¿no? Algo así. Entonces, los diagramas van a estar colgados sobre los arcos de este tangle, ¿no? Que se pueden pensar como, bueno, que es lo mismo que considerar el tangle, pero pues bueno, la verdad ya no nos importa cuáles son las cruces aquí. Entonces, si tenemos la integral de Kontsevich de esta cosa, y la integral de Kontsevich de algún otro tangle, por ejemplo,
este, T1, T2, y se pueden componer, son dos morfismos componibles. Entonces, esta integral de T1 multiplicado por T2 es lo mismo que z de T1 multiplicado por z de T2. O sea, estos diagramas con arcos se pueden multiplicar de alguna manera y entonces los integrales de Conseil se pueden multiplicar. Esto es muy buena noticia, porque ¿esto qué quiere decir? Que si queremos calcular la integral de Conseil de un nudo, lo tenemos que rebanar en unas cositas sencillas horizontales, como aquí, por ejemplo. Yo no voy a mover el pizarrón porque ya me dio flojera. Entonces, podemos rebanar este nudo en unos pedacitos horizontales y calcular esta integral de Conseil para cada pedacito horizontal y luego multiplicarlas. Así es como lo podemos calcular. Pero no todo es tan sencillo, porque los pedacitos horizontales todavía pueden ser de algo así. Pues resulta que la integral de Kontsevich de un pedacito horizontal, que es muy sencillo, todo es vertical salvo una cruce, pues ya es difícil de calcular. Entonces, lo que nos salva ahí es la siguiente cosa. Si tenemos dos tangles, uno aquí y uno acá, y los multiplicamos, pero los ponemos muy lejos uno del otro. Si los ponemos muy lejos uno del otro, entonces esto es T1, esto es T2. Entonces la integral de Kontsevich de T1 tensor T2 es aproximadamente igual a z de T1 por z de T2. Aproximadamente, ¿no? Mientras más lejos ponemos estos dos tangles, más cercanos van a ser estos integrales. ¿Cómo? El producto del lado derecho es tensorial. Sí. Entonces la idea aquí, para calcular la integral de Kontsevich es la siguiente: es tomar el nudo y pues separarlo en varias partes, pero algunas las tendremos que mandar lejos y otras cerca. Entonces tendremos que tener cierto control sobre qué tan lejos tenemos varias partes del nudo. Y entonces aquí en este dibujo sí está ilustrado qué es lo que sucede. Para cada parte de horizontal tenemos la idea de qué tan lejos están estos pedacitos. O sea, esta distancia es alrededor de epsilon, esta es alrededor de 1, esta es alrededor de epsilon cuadrada. O sea, tenemos que tener las distancias bien controladas, y esto pues nos conduce a lo siguiente. Tenemos que introducir, para calcular la integral de Kontsevich de un nudo cualquiera, en lugar de los tangles, tenemos que usar lo que se llama tangles no asociativos. Y los tangles no asociativos igual son tangles, pero los objetos en esta categoría son más complicados. Son unos puntos así, también con signos, claro, pero además los estamos multiplicando, tenemos un orden de multiplicarlos. Y estos paréntesis realmente lo que nos dicen es qué tan lejos queremos que estén estos nudos en aquel diagrama, pues en el dibujo del nudo. Ahora, usando este tipo de diagramas, se puede escribir la integral de Kontsevich combinatoriamente. Y todo es bastante fácil. Por ejemplo, la integral de Kontsevich de algo así sería pues la exponencial de un diagrama así. ¿Qué es esto? La exponencial de un diagrama. Es una serie de potencias que
se escribe así como 1 más este diagrama más la mitad de este diagrama multiplicado por el mismo más un sexto de este diagrama, etc. Entonces, es que, si recuerdan, todos los tangles los podemos descomponer en máximos, luego cosas verticales y las cruces. Entonces, los máximos, la integral de un máximo, pues va a ser simplemente el 1. No, la integral de algo vertical también va a ser simplemente el 1. Esto es lo único interesante que proviene de los tangles, pero ahora hay una cosa que viene de la no asociatividad. Y este tangle, o sea, realmente esto lo que quiere decir, o sea, el tangle que junta esto y esto, o sea, realmente se podría dibujar algo así. Geométricamente corresponde a algo así. Entonces, la integral de Kontsevich, la expansión como serie de potencias de un tangle así, esto es un objeto absolutamente misterioso que se llama el asociador de Drinfeld. Entonces, Z de esto es el asociador de Drinfeld. Y bueno, esto ya es álgebra. Entonces, sí, los asociadores de Drinfeld aparecen en la teoría de representaciones de las categorías monoidales trenzadas, y para escribir uno de ellos, uno tiene que sudar mucho. Ahora, bueno, antes era así, ahora los entendemos un poco mejor, pero yo creo que al menos ya llegué a algo que se puede llamar álgebra. Escucharon las palabras que quería que escucharan, y con esto acabo. Ahora, si quieren saber más, o sea, hay muchos artículos, hay muchos libros, o sea, mi libro sobre el tema es de 500 páginas, pero se puede leer, se puede leer bastante. Está en mi página, en el departamento de matemáticas, se puede bajar, echarle un ojo. O sea, esta teoría realmente tiene conexión con muchas cosas o sea, más bien, no es que tenga conexión, todo esto son las matemáticas del día de hoy. Entonces, no se sorprendan que no les pude decir gran cosa de los detalles, ¿no? Pues vieron la fórmula para la integral misma, ¿no? Pero si tienen más preguntas, después les puedo contestar cualquier cosa. ¿O no? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene que ver con la integral de caminos de Feynman? Sí. Es la integral de Kontsevich es la integral de caminos de Feynman para la teoría de Chernobyl. Bueno, o sea, la integral de caminos de Feynman te da pues el valor de cierta observable. Y la observable que se calcula aquí se llama el lazo de Wilson en la teoría de Chern-Simons. O sea, es una cosa que no tiene que ver con la física de este mundo, es más bien más cercano a la teoría de cuerdas. Pero la conexión, o sea, lo preciso, digamos, escribir esta integral de Feynman, como pues bien sabes, pues las integrales de Feynman son las integrales de caminos, pues no convergen. Entonces, pues uno la puede escribir, pero sale lo que sale. Entonces, en la teoría de Chern-Simons, para escribir las cosas necesitas escoger la calibración.
Y aquí, dependiendo de la calibración, puedes una de estas funciones de partición, uno de estos integrales de caminos de Feynman. Hay otros modos de escoger la calibración, obtienes otras integrales, pero es una conjetura imposiblemente complicada demostrar que es lo mismo. Nadie sabe demostrarlo. O sea, un tipo lo demostró hasta el grado 5, se volvió loco y pues ahora toda su página del internet, además su tesis sobre los invariantes de Basilio, tiene como páginas y páginas de manuscritos sobre, sobre las ventajas del celibato. Entonces, con cuidado.